célula madre progenitora mielomonocítica, la célula madre linfocito. Entonces, ¿dónde comienza? Con esto. Es el mieloblasto. Es una célula indiferenciada, es una de las células que tiene, digamos, estructuras muy básicas, que esta es la que va a comenzar a diferenciarse de las distintas líneas. Si se fijan, este mieloblasto tiene núcleo 2. Este mieloblasto tiene un núcleo que ocupa más del 90% de la célula y tiene un citoplasma bastante pequeño. Este va a diferenciarse a un mielocito, que si se fijan, su núcleo ya está disminuyendo de tamaño, sus núcleos prácticamente se pierden, su citoplasma ya es un poquito más abundante y el tono de su citoplasma se sigue manteniendo. Ya para el mielocito, ya el núcleo comienza a tener una escotadura, una especie de entrada que tiene, porque tiene que comenzar a modificar su núcleo en la línea leucocitaria. Lo más importante es la conformación del núcleo, porque ese es el que le va a permitir el nombre más adelante. Y en el metamielocito, su núcleo ya está amilionado. Hasta aquí son células indiferenciadas, que tienen ciertas características distintivas, sí, pero son células indiferenciadas. A partir del metamielocito ya comienzan a diferenciarse en las tres líneas celulares: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos vienen de la misma célula. ¿Y cuándo se van a formar? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos, cuando el organismo lo requiera. Entonces, al requerimiento. Además de que existen el intercambio por la captación de la vida media de cada organismo. A partir de aquí ya se van a diferenciar en linfocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y vamos a empezar acá ya la maduración. Aquí comienza la maduración. Y si ustedes se fijan a esto, que ven que el núcleo ya está casi partido, se llama banda. Las bandas también son las mismas para las tres líneas celulares: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Es la misma. Y finalmente la maduración va a terminar en sangre periférica, porque hasta aquí es célula. Va a pasar a sangre periférica y a la célula terminada de madurar. En este caso es un neutrófilo. Los neutrófilos tienen la característica de tener un núcleo trilobulado que se conecta a través de bandas de cromatina. Y a partir de la célula promielocítica ya comienzan a formarse los gránulos. Gránulos que tienen lisosimas, que tienen enzimas. ¿Por qué? Porque el objetivo de los leucocitos es destruir, es eliminar la noxa. Entonces los gránulos van a terminar de madurar. ¿Por qué se llama neutrófilo? Porque su citoplasma no tiñe con ninguno de los tintes, es neutro. Entonces acá tenemos al endocitoblasto, tenemos a la célula progenitora madre mielomonocítica y a la célula madre progenitora linfocítica. Esta célula va a diferenciarse en mieloblasto y de aquí van a salir las tres líneas celulares que se llaman granulocitos. ¿Por qué se llaman granulocitos? Porque su citoplasma contiene gránulos. En su citoplasma existen estas estructuras que van a contener enzimas, peroxidasas, lisosomas, lisosimas. Van a contener sustancias cuyo objetivo principal es eliminar a las bacterias, a los virus y a todo. Y del monoblasto, que se va a diferenciar al monoblasto,
bandas en sangre perfecta. Bueno, y aquí tenemos a la parte de los basófilos. Como les decía, es una sola célula de las que se va a diferenciar de acuerdo al requerimiento en sangre perfecta. Tienen su basófilo, su basófilo banda y su basófilo agudo. Y de la línea mieloide, el mono, ¿no? Es el monocitoblasto, el mieloblasto, perdón, el monocito, el monocito, el promonocito, el monocito del agudo. Y nosotros tenemos al monoblasto. Vendría a ser monoblasto. Es una célula que no tiene una estructura definida, es un núcleo irregular, tiene nucleolos. Y aquí tenemos a un promonocito. Ya este tiene una escrotadura en la parte central de su núcleo. Y finalmente, un monocito agudo. Tenemos a la línea linfóide, al linfoblasto, al linfocito, al linfocito grande, que se va a diferenciar de acuerdo a su requerimiento en linfocitos T, linfocitos D y a las células naturales. Tenemos al linfoblasto, si se fijan es casi todo núcleo. Tenemos otro linfocito y el linfocito mucho no cambia. ¿Por qué? Porque el linfocito no va a ser una célula que vaya a atacar directamente a la muestra. Este linfocito lo que va a hacer es generar o producir anticuerpos. Y aquí tenemos a los granulocitos y los agranulocitos. Se llaman agranulocitos porque su citoplasma no tiene esos gránulos, porque ellos no están enfocados en destruir, ellos están enfocados en estimular el sistema inmunológico. Los linfocitos B son presentadores de antígenos y los linfocitos T son los que van a ir a formar los anticuerpos. Los granulocitos y agranulocitos. Los agranulocitos, linfocitos y monocitos. Tenemos un linfocito, luego tenemos el linfocito basófilo, neutrófilo, es típico, su núcleo triangulado, del basófilo, con pequeña escotadura, y aquí tenemos a un granulocito eosinófilo. Los polimorfonucleares también se llaman polimorfonucleares por la estructura nuclear que tienen, por la forma del núcleo. El neutrófilo es triangulado, el eosinófilo es triangulado y el basófilo es una especie de riñón apaltado, porque tiene una pequeña estructura que no es muy visible. Y acá tenemos al neutrófilo, tenemos al eosinófilo y tenemos al basófilo. La característica más importante del basófilo es ese punteado granular grande que tiene, que lo diferencia de los otros dos, que es un puntillado un poco más pequeño. Y los mononucleares, porque su núcleo tiene una sola forma, una sola estructura, mononucleares. Y tenemos al monocito y al linfocito, que después se va a convertir en macrófago. Tenemos a los monocitos, tenemos a los linfocitos y macrófagos. Entonces, son
priorizar tratamientos. Entonces, para ustedes simplemente los porcentuales, valores porcentuales. Entonces, esto tienen que aprender. Muchos laboratorios, como les he mostrado algunos de mis alumnos, no vienen con sus valores de referencia, no traen valores de referencia, no los ponen en el nombre. Pero el Coulter sí saca valores de referencia. Entonces tienen que aprender a leer tanto la hojita del Coulter como la interpretación del mismo hemograma que se les envía. Cuando nosotros estamos frente a un aumento de la línea blanca, estamos frente a una leucocitosis. Hay más leucocitos que eritrocitos. Cuando nosotros conocemos, sabemos que los eritrocitos son las células que son grandes. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Color y número. Entonces, leucocitosis. Las leucocitosis pueden ser fisiológicas, ¿verdad? O pueden ser reactivas. Quiere decir que no implica patología. Y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿en qué situaciones fisiológicas están elevados normalmente los leucocitos? Elevados. ¿Por qué? Porque está generando un nuevo ser que el organismo al principio lo desconoce. Es decir, no es un tejido normal. Por eso quiere defenderse. Por eso, durante el embarazo, están aumentados los leucocitos. Además, porque como está en periodo de formación, entonces la cantidad de células aumenta. La primera infancia, por el crecimiento. Generalmente los niños, en los primeros 7 años, tienen leucocitosis, no implica patología. Esfuerzos grandes, subir una montaña, natación. Los deportistas principalmente son los pequeños y los golpes de calor. El que me va a dar a mí ahorita porque estoy muriéndome. Reactivas, que es una leucocitosis. Esta es una leucocitosis de la verdad, es decir, se mantiene por bastante tiempo. En cambio, las reactivas es solamente momentáneo, es por circunstancias especiales. Por ejemplo, el dolor intenso. Cuando nosotros tenemos un paciente en emergencia oncológico, mucho dolor, y le tomamos la muestra para su hemograma, siempre viene con leucocitosis, siempre. El estrés. Si ustedes se toman un hemograma antes de rendir el examen, van a estar todos con leucocitosis. Post-hemorragia, por obvias razones. Quemaduras grandes, necrosis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen aplastamientos de miembros, esas cosas. Y traumatismos graves. Causas de leucocitosis patológica. Tóxicas, fármacos. Todos los fármacos son susceptibles de generar reacciones alérgicas. Por lo tanto, generan leucocitosis. Ataque de gota. Acidosis metabólica, principalmente los pacientes diabéticos, anemia, las catecolaminas, la adrenalina principalmente. Vacunas, corticoides y la hipoxia. Luego tenemos a las neoplásicas, todas generan síndrome mielocontraceptivos, mielodisplásicos, leucemia, linfomas, tumores sólidos, metástasis y la policemia. Y las infecciosas, las que ustedes conocen bien, bacterianas, virales, micóticas, riquetes y las virales. Aquí nosotros tenemos que hacer un alto, porque nosotros tenemos que aprender a disquisicionar qué es una leucocitosis patológica de una reacción leucemoide. La reacción leucemoide no es una neoplasia, es una reacción secundaria a una patología. Entonces, cuando yo me fijo en los leucocitos, veo que mis
valores me dicen hasta 10.000, 12.000, digamos. Si dice 12.000 y mi diferencial es normal, mi valor de referencia está ajustado a mi reactivo. Si dice 12.000 con un aumento de los neutrófilos por encima del 70%, ahí yo voy a considerar un proceso inflamatorio, no infeccioso. Cuando yo tengo leucocitosis por encima de 15.000, con neutrófilos por encima del 80%, ahí recién yo lo considero como un proceso infeccioso. Para lo cual yo tengo que confirmar con qué? ¿Con qué laboratorio? PCR. Si mi PCR es positivo, tengo leucocitosis y neutrofilia, entonces mi paciente está frente a una infección. Ahora, entre 11.000 y 25.000, depende. Si mi paciente está séptico, entonces los 20, 22.000, 25.000 es real. Está frente a un proceso infeccioso. ¿Qué es lo que yo voy a buscar cuando tengo cifras por encima de los 18.000? Bandas, callados. Eso es lo que yo voy a buscar en mi frontis de sangre periférica. Si yo tengo bandas o callados en mi sangre periférica, quiere decir que el proceso es infeccioso séptico. En cambio, si yo veo que es más de 25.000, 30.000, 40.000, 45.000 y mis neutrófilos no están elevados, por el contrario, los elevados son los linfocitos,
larga data hacen vasculitis, necrosis, infarto. Otras, las hemólisis agudas, hemopatía agudas y los oncocoles. Todas estas circunstancias tengo yo que considerarla al momento de leer mi memora o al momento de considerar la interpretación de mi memora. Fíjense, ¿qué es esto? Esta es una rama. Esta es una célula indiferenciada. Aquí, estos son neutrófilos. Esta es una rama. Entonces, esto es lo que yo busco en mi sangre. A diferencia de esto es una leucemia que voy a encontrar en mi sangre periférica, porque es sangre periférica. Esto son blastos. Eso es lo que me va a reportar en blastos. Blastos. Esto es una blastos. 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 Neutrófilos. Los neutrófilos son la primera línea de defensa del organismo. Son los que van a estar a la expectativa de a ver en qué momento se produce una reacción inflamatoria. El solo hecho de que yo les dé un golpe de fígado, neutrofilia, porque es una inflamación, es un proceso inflamatorio. Son los primeros que van a acudir al punto de la inflamación. Son los más numerosos, 70% más potentes y más efectivos de todos los otros globocitos en la línea de defensa, liberan pirógenos. Estos son los que nos ocasionan la fiebre. ¿Ok? Una vez que engullen a la noxa, se autodestruyen, porque forman parte del contenido de la pus. Son los que van a liberar pirógenos. Contra infecciones bacterianas, actividad clínica y fagocítica. La neutrofilia, fase aguda de la inflamación. Entonces decíamos, como caso de dedo, ¿qué me van a hacer? Fase aguda. Infecciones, fármacos, tienen que tener mucho cuidado con los fármacos. Síndromes mieloproliferativos y neoplasias. Neutropenia, es lo contrario, no hay neutrófilos, no hay respuesta frente a la presencia de algún agente. Se denomina neutropenia. Esto se debe principalmente a tratamientos oncológicos realizados, radioquimioterapia, básicamente, procesos sépticos. Paciente que ya está entrando en un síndrome urémico político o una sepsis, hacen neutropenias severas. Déficit de folatos, cobre. Se relaciona con el riesgo relativo de infección. Si yo tengo una neutropenia leve, todavía mi cuerpo puede combatir. Si tengo una neutropenia moderada, ya le cuesta más a mi organismo recuperarse. Si tengo una neutropenia severa, lo que a ustedes les podría ocasionar un resfrío, al paciente con neutropenia severa lo mata. Porque su cuerpo no puede responder frente a esa noche. Y la neutropenia aguda se debe a una destrucción acelerada o a una producción deteriorada. ¿Cuándo voy a ver eso? Cuando yo administro radioterapia a mi paciente. La radioterapia quema, la radioterapia esteriliza receptores. Si mi paciente va a recibir radioterapia a algún hueso importante o grandes fragmentos del organismo, va a ser una neutropenia por quemadura. Y la neutropenia crónica, producción reducida por secuestro esplénico, es decir, un hiperesplenismo o una esplenomegalia a condicionar a destruir grandes cantidades de células. Y
En el caso de los parásitos, por ejemplo, los parásitos liberan sustancias que estimulan la liberación de los gránulos de los alimentos. Afecta el corazón, pulmón, piel, sobre todo el sistema nervioso central, y podemos encontrarlo en leucemias y algunos linfomas, principalmente en los linfomas de células T, que son los linfomas cutáneos. Ahí vamos a ver eosinofilia severas, 20, 30, 40, 50%, que no necesariamente elevan leucocitos. Y ahí tenemos, ¿no? Los leucemias. Debería haber 1, 6. Los basófilos. Esto generalmente se presenta en respuesta a un proceso inflamatorio o una vasodilatación. ¿Qué tienen los basófilos en sus gránulos? Histamina, que es la sustancia más importante. La histamina, ¿qué es lo que nos va a ocasionar? Primero, el enrojecimiento y segundo, el dolor y el prurito. Entonces, cuando hay una eosinofilia, tiene que ser más. Respuesta inflamatoria y vasodilatación, infecciones virales, principalmente en la primera infancia, sarampión, rubiola y todas las bacterias que son que salen ¿qué es la bacteria? Es como vesicular, pústulas, sobre todo aquellas virales pustulosas, algunas anemias y la esplenectomía. La esplenectomía nos ocasiona una alteración de todos los órganos. Mis monocitos, ya hemos visto de dónde provienen los monocitos, es de la célula madre mieloide. Son leucocitos, pero son los leucocitos más grandes que hay, núcleo de nervadura y un citoplasma gris azulado. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar del neutrófilo? Están en la diapositiva del neutrófilo. Entonces, acá tengo a mi monocito y ahí está. Mi macrófago, que la característica más importante es mi papola. Es una célula papolar, a diferencia de mi monocito. Esto es en sangre circulante, esto es en el monoplasto, el promonocito y mi monocito. Aquí estás. Diferencia entre el monocito y el neutrófilo. Este es mi monocito y este es mi neutrófilo. Mi monocito es más grande que mi neutrófilo. Su núcleo también es de nervadura, pero este no tiene esa lobulación. Es un solo núcleo. Y el color, el neutrófilo, tiene un tinte un poco más intenso en el núcleo, a diferencia del monocito que tiene un tinte más rosado. Enfermedades asociadas a la monocitosis. Enfermedades hematológicas. Síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos. Enfermedades inflamatorias autoinmunes todas, sarcoidosis, lupus, neoplásicas no hematológicas, carcinomas sólidos principalmente de la vía genitourinaria, estómago, ovario, mama y algunas otras que también pueden generar una monocitosis, pero es pasajera, trabajo de parto, corticoides y algunos pacientes sufren depresión. Finalmente, mis linfocitos, que son los agranulocitos. Tenemos a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células naturales. ¿Se fijan? La diferencia entre estos es que los linfocitos T tienen como patitas, tienen como manitos. Y las natural killer tienen un núcleo que es multilocular. Y aquí tenemos a la célula dendrítica, que es parte del sistema inmunológico o de parte del sistema inmunitario y no del sistema nervioso. Entonces aquí tenemos al linfocito B,
las células responsables de la inmunidad adaptativa, los linfocitos de producción de anticuerpos, inmunidad humoral y células presentadoras de antígenos, los linfocitos T, control de la respuesta inmunitaria, destrucción de la masa tumoral e inmunidad celular. Linfocitosis. Cuando voy a estar frente a una linfocitosis en la fase recuperatoria de una virosis, una enfermedad viral, o una bacteriana tratada con antibióticos. Primaria, neoplasia linfocítica, linfocitosis maligna. Contractiva, mononucleosis infecciosa, esta es la principal causa, sobre todo los niños. Luego, en neoplasia, tabaquismo, estrés, shock séptico, traumas y una crisis hemorrágica. Y la linfopenia, principalmente en inmunosupresión, pacientes portadores de HIV, pacientes portadores de neoplasias, pacientes portadores de trasplantes, en eso no se declara. Y mis natural killer. Entonces, esta es un tumor, y esta es mi célula. Entonces, mi célula la va a detectar, la va a emitir, y se la va a comer. Eso es verdad, esa es su función. Esta es específicamente para detectar células tumorales. Desviación a la derecha, aumento. Yo les he dicho derecha, ¿verdad? Sí, salida, desviación a la izquierda. Y nosotros no dijimos nada. Para ustedes, Eso es lo peor. mi cerebro no hace la conexión derecha-izquierda. Es algo que el cerebro no hace. Cuando yo estoy hablando de la derecha, para saber si estoy en lo correcto, siempre agarro la mano con el estribo, es mi derecha. Pero como les digo, no hace esa conexión mi cerebro entre derecha e izquierda. Así que por eso me confundo todo el tiempo. Para creer, van a estar ustedes pendientes para corregirme, porque mi cerebro no hace esa conexión. Entonces, mi desviación a la derecha es el aumento de los linfocitos o los agranulocitos con relación a los neutrófilos. Ya, ahora denota proceso viral. Linfocitosis o monocitosis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a
digo, yo no me quedo con esto, tengo que investigar esto. Si mi porcentaje de neutrófilos también está aumentado, del 70%, estoy frente a una inflamación aguda antes de determinar si tiene infección, porque yo veo a mi paciente y yo no sé si tiene infección, simplemente estoy viendo un laboratorio. Entonces, si estoy frente a esto, no le voy a chantar antibióticos sin motivo. Este es un proceso inflamatorio. Tengo que confirmar que mi paciente tenga un proceso infeccioso. ¿Cómo lo voy a hacer? Solo laboratorialmente con mi PCR. Solo laboratorialmente. Porque si mi paciente viene, estoy solamente leyendo un laboratorio, lo voy a confirmar con el PCR, que si está por encima del 5%, es un proceso infeccioso. Y generalmente vienen con 35, 45, 55, 70, hasta 100 unidades. Entonces, es un proceso infeccioso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Rastrear dónde está el proceso infeccioso. Estar en pulmones, tracto intestinal, vía urinaria, piel, tejido celular. Tengo que buscar mi proceso. No le puedo chantar antibióticos con esto. No debo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los antibióticos al principio sí tienen un buen efecto al reducir la cantidad de leucocitos para matar a la, digamos, a la gran parte de las bacterias, pero el resto del trabajo lo tiene que hacer el sistema inmunológico. Los antibióticos no suprimen. Entonces, yo tengo que saber dónde está mi infección para atacar a mi proceso infeccioso. Para eso tengo que buscar a mi agente causal. ¿Cómo voy a hacer eso? Cultivo y antibiótico. Tengo que escoger el antibiótico que tenga un espectro reducido, sea específico para este agente causal. Por ejemplo, si tengo una celulitis en un paciente diabético, yo sé que mi celulitis está ocasionada por el estafilo aureus. Entonces haré un antiestafilocócico específico. ¿Para qué? Para que mi sistema inmunológico, esto, no se altere. Un desequilibrio aquí, complicado por todos lados. Entonces, una cosa es interpretar realmente muy diferente de otra. Si yo estoy frente a esta situación, estoy con una desviación a la izquierda. Como mi cerebro no procesa esa información, entonces tengo desviación a la izquierda. Si por el contrario tengo una leucocitosis con 60% de linfocitos, estoy frente a una desviación a la derecha. Esto es un proceso infeccioso bacteriano y esto es un proceso infeccioso viral. Si yo no determino cuál es el virus o no encuentro la patología viral, estoy frente a una posible neoplasia. Entonces, tengo que considerar la desviación a la derecha como una neoplasia. Tengo que considerar, no estoy haciendo diagnóstico, tengo que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo yo voy a tener una eosinofilia pura? Cuando estoy frente a un proceso neoplásico. Cuando mis leucocitos se elevan, mis neutrófilos también, pero no mucho, y mis eosinófilos se elevan, estoy frente a un proceso parasitario o alérgico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rastrear el foco. Si estoy pensando que mi paciente está frente a un proceso parasitario, ¿qué tengo que hacer? Foco. ¿Y qué tengo que buscar? El copro. Gusanos. Porque solo los gusanos me
van a ocasionar eosinofilia. Una ameba no va a ocasionar eosinofilia. Una shigella no va a ocasionar eosinofilia. Son gusanos lo que yo no busco, porque son los que migran hasta el pulmón y producen el síndrome de qué? Síndrome de Loeffler o Loeffler. Eso es lo que ocasionan los gusanos. Entonces tengo que rastrear mi causa. Si por el contrario mi paciente está frente a un proceso alérgico, tengo que investigar. Estará con una gingitis, estará con un salpullido, será de contacto, habrá tomado algo, estará con ronchas. Tengo que examinar todas esas circunstancias, porque para eso una leucocitosis con eosinofilia no significa que yo tengo que dar antibióticos. ¿Qué tengo que dar? Antihistamínicos. Leucocitosis más eosinofilia no es antibiótico, porque estamos acostumbrados a cerrar. ¿Cuánto tiene la leucocitis? Tiene toxemia, póngale antibiótico, póngale amoxicilina más ácido clorhídrico. Soluciona el problema. Otra condición que yo tengo que investigar es si toma alguna medicación. ¿Qué medicación está tomando? Si ha cambiado de frasco, porque puedo tomar yo aspirina, porque tengo un proceso trombótico para evitar un proceso trombótico, y no me va a durar eternamente un frasco. Tendrá 500 tabletas un frasco, pero tengo que ir a comprar otro frasco. Son dos compuestos químicos diferentes, elaborados en distinto tiempo. El mismo medicamento puede ocasionar una alergia. O no había del que yo tomo normalmente mi cambio de línea farmacéutica. Tengo que investigar esas cosas. Esos son los que me van a condicionar la leucocitosis con eosinofilia. Bueno, los que pasan prácticas conmigo van a tener la oportunidad de ver esas cosas. O cuando solamente tengo eosinógenos elevados, puro, es una eosinofilia alérgica. Tengo que ir a investigar dónde está mi problema, porque puede ser a nivel medular. Y finalmente, mis linfocitos. Entonces, mis linfocitos están elevados principalmente en procesos virales, pero no están muy elevados. No se olviden que mis linfocitos llegan hasta el 35%. Si yo estoy frente a una linfocitosis del 90%, con una leucocitosis, con toda seguridad van a estar por encima de los 25.000, estoy frente a una reacción. Hemos dicho que era la reacción leucomoide, que es una hiperreactividad medular frente a una patología de base. Por lo general son sepsis, como han visto. Los pacientes sépticos hacen reacciones leucomóviles. Entonces, tengo que hacer esa. Una cosa es leer el laboratorio, y otra muy diferente interpretar. Porque ustedes tienen que interpretar con la clínica del paciente y con el examen físico. Ustedes lo van a hacer. Entonces, a tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué es importante para ustedes saber cuáles son las características de los leucocitos, no de los leucocitos? ¿Por qué? Porque cuando ustedes se vayan a un rincón del mundo y no tengan un laboratorio que les reporte todo y ustedes tengan que hacer todo, sean los todólogos, los que ya han entrado varios de mis alumnos al laboratorio, es otro mundo ver directamente las células en el microscopio. Y eso es una experiencia que ustedes tienen que tener en algún momento, y mejor si es en el periodo de formación, porque les va a tocar. A mí por lo menos me ha tocado, porque yo me he ido a Chile a hacer mi año de medicina. Cuando yo he salido de medicina, pues tenía que hacer años de provincia para que me entreguen un título general. Yo me he ido a Chile. En el hospital éramos mi compañera, la odontóloga, la
ver los brotes de sangre perfecto. Vidro. A ver, ¿qué cosa hay aquí? Estos deben ser los eritrocitos. ¿Cómo son los eritrocitos? Así. Estos son los eritrocitos. Estos son los electrógenos. Y este señor tiene algo. Estos son los electrógenos. Sangraba, una trombosis infernal. Una trombosis infernal. Así hemos aprendido. Tienen que aprovechar la opción y entrar a un laboratorio. Solamente decirle al laboratorista, puedo ver, ni siquiera tocan sus cositas, simplemente se acercan y ven a la cosa. Sí, no, es la única manera de entonces ustedes ya están capísimos, muchísimas para leer un libro. Leer. A partir de aquí ya es ontología oncológica. Vamos a ver los temas solo las partes, para que ustedes sepan qué es una leucemia, qué es un linfoma, qué es un mieloma, cómo van a diagnosticarlo a través de esto, que es un laboratorio simple, vulgar y objetivo. Aquí van a encontrar datos que les van a orientar a qué es un linfoma, qué es una leucemia, y qué van a hacer ustedes. Derivar a la especialidad que le conviene. No darle antibióticos que se le dan vueltas y vueltas y vueltas como las abejas o como las moscas. Hasta que cuando llega al especialista, nada se puede. Ese es su trabajo. Mandarme a mi paciente con diagnóstico probable. Diagnóstico definitivo, ustedes no lo van a hacer. Para hacer diagnóstico de cáncer, o es biopsia, o es aspirado y biopsia radiológica. No hay otra manera. ¿Preguntas hasta aquí? La siguiente clase, me tienen casos clínicos. Sí.